El archivo encontrado en la computadora de Oscar cambiaba todo lo que los estudiantes pensaban sobre el accidente. La frase, "alguien nos está observando", tenía ahora un peso aterrador. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué los 6 chicos, que nunca fueron populares, fueron los objetivos de algo tan oscuro? El regreso de los sospechosos. Esa tarde, Luis y Carla decidieron contarle a los demás sobre el archivo encontrado. El grupo, al principio, dudó. Había algo en el aire que no podían explicar, pero no podían ignorar lo que Oscar había dejado atrás. La sensación de que alguien más estaba involucrado se hacía más fuerte. El director García, al enterarse de la situación, intentó restar importancia a los rumores. El accidente había ocurrido hace ya varias semanas, y él prefería seguir con su idea de que todo había sido una fatalidad. Pero algo en su actitud era diferente. Estaba nervioso, inquieto, como si supiera algo que los demás no sabían. Es mejor dejar todo esto atrás. Los chicos ya no están, no hay nada más que hacer, dijo el director en tono seco, como si quisiera poner fin a cualquier tipo de discusión. Pero las palabras de Oscar seguían resonando en sus mentes. Alguien nos está observando. Luis, Carla, y los demás se miraron con desconfianza. ¿Qué ocultaba el director? El encuentro con Andrea. Una tarde, Andrea, quien había sido una de las organizadoras de la fiesta de karaoke, se acercó a Luis y Carla. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una angustia que no podía ocultar. Necesito hablar con ustedes, dijo con voz baja. Sé que encuentran algo raro en todo esto. Yo también lo siento. Luis y Carla se miraron. Había algo en el tono de Andrea que les decía que no podían confiar completamente en ella, pero a la vez sabían que tenía información importante. ¿Qué sabes?, preguntó Luis, aún desconfiado. Andrea se mordió el labio, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Los chicos no murieron por accidente. Yo los vi en la fiesta, antes de que llegara el accidente. Había algo raro, algo que no vi hasta después. Una figura, observándolos desde las sombras. Luis sintió un escalofrío. ¿Una figura? ¿Cómo era?, preguntó. No lo sé, era como una sombra, alguien que no debería estar ahí. Al principio pensé que era solo un reflejo, pero luego, sentí que nos estaba observando. Era como si estuviera esperando algo. Un descubrimiento aterrador. Decidieron seguir investigando. Esa misma noche, después de la conversación con Andrea, Luis y Carla se infiltraron nuevamente en la sala de computadoras de la escuela. Algo les decía que el director tenía algo que ver. El archivo de Oscar había dejado claro que había algo más, pero no sabían qué. La conexión entre el director y la misteriosa figura en la fiesta se hacía cada vez más clara. Mientras revisaban los registros de acceso a la red de la escuela, Carla encontró algo extraño, un archivo con el nombre Operación Conexión. Luis, mira esto, dijo, mostrándole la pantalla. El archivo estaba encriptado, pero tenía una dirección de acceso que les permitió abrirlo. Dentro, encontraron varios documentos que hablaban de proyectos secretos de vigilancia. Uno de los archivos, fechado un mes antes del accidente, mencionaba a los 6 chicos. Monitorear a los estudiantes de la sección B. Prevenir la fuga de información. Era como si alguien estuviera controlando a los chicos, observando sus movimientos. Pero lo más escalofriante era que el archivo también mencionaba algo sobre la próxima fase del experimento. ¿Qué significa esto?, murmuró Luis, sintiendo el aire volverse más pesado. El director en la mira. Luis y Carla compartieron lo que encontraron con los demás. Ya no quedaba duda de que el director estaba involucrado. Algo extraño ocurría en la escuela, y parecía que el accidente de los 6 chicos no había sido un simple error. Decidieron confrontar al director. No podían quedarse con más dudas. Algo oscuro se estaba gestando en la escuela, y la verdad necesitaba salir a la luz. Esa tarde, después de la última clase, el grupo de amigos se dirigió al despacho del director. Sabían que lo que estaban a punto de hacer podía ser peligroso, pero no podían dejar que más secretos quedaran enterrados. Cuando llegaron, encontraron a García de pie, mirándolos fijamente con una expresión extraña, casi desafiante. Sabían que llegaría este momento, dijo el director, sin sorpresa en su voz. Y en ese instante, algo en su mirada les dijo que la pesadilla apenas comenzaba. La confrontación con el director García fue mucho más inquietante de lo que los chicos habían imaginado. El ambiente en el despacho estaba cargado de tensión. Los papeles desordenados sobre el escritorio y la expresión fría del director creaban una atmósfera siniestra. ¿Qué quieren de mí?, preguntó García, su voz baja y calculadora, sin mostrar el más mínimo atisbo de sorpresa al verlos allí. Luis, con la determinación de encontrar respuestas, fue el primero en hablar. Sabemos lo que estás haciendo. Sabemos que todo esto no fue un accidente.
Luis señaló la computadora de García, que estaba encendida, mostrando un archivo similar al que habían encontrado en la computadora de Oscar. Lo que está pasando en esta escuela, con los chicos, ¿qué está pasando realmente, García? El director, sin inmutarse, dejó escapar una risa amarga. ¿De verdad creen que van a encontrar algo? ¿Que pueden detener algo que ya está en marcha? Su tono se volvió más agresivo, y su mirada, fría como el hielo, los atravesó. Carla se adelantó, mirando al director fijamente. Esos chicos murieron. Ellos no fueron un experimento, ni un simple juego de tu parte. Son personas. Su voz temblaba, pero se esforzaba por mantenerse firme. El director no dijo nada por unos segundos, solo los observó. Luego, con calma, hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Si quieren saber la verdad, si realmente están dispuestos a enfrentar lo que esto significa, entonces siéntense, dijo con una tranquilidad inquietante. El grupo, aunque dudoso, se sentó. Sabían que no podían retroceder ahora. La revelación. García comenzó a hablar con una calma inquietante, como si todo fuera parte de un plan más grande, algo que había estado orquestando durante años. Todos estos chicos, incluidos los 6 que murieron, fueron parte de un proyecto mucho más grande que ustedes no comprenden. No son simples estudiantes, nunca lo fueron, su voz bajó a un susurro. Estaban siendo observados, sí, pero no por una figura. Estaban siendo observados por nosotros. El proyecto no era sobre las tareas robadas, ni sobre los exámenes. Ese era solo el disfraz. El verdadero objetivo era estudiar sus reacciones. Su forma de adaptarse a un sistema que siempre los había rechazado. Carla se quedó sin palabras. Luis, por su parte, lo miraba fijamente, sin creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Luis no podía entenderlo. García respiró hondo y miró a cada uno de ellos. Estos chicos fueron seleccionados porque sabíamos que eran los más vulnerables. Estaban dispuestos a todo para encajar, incluso si eso significaba quebrantar las reglas. ¿Y el accidente? García hizo una pausa, como si le diera tiempo a la revelación de calar hondo. Eso no fue un accidente. Fue parte del plan, una muestra de cómo la desesperación y el miedo pueden controlar incluso a los más fuertes. Solo que no contábamos con que se les fuera a salir de control. Un silencio pesado llenó la habitación. Carla no podía entender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podían hacer algo así? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos involucras en todo esto?, preguntó Carla, su voz rota. El director se recostó en su silla, como si todo estuviera perfectamente calculado. Ustedes son la clave para que todo esto se complete. La verdad es que no estaban destinados a salvar a los demás, sino a ser los testigos, los últimos eslabones de este experimento. Si pueden ver más allá de lo que ven, si entienden la verdadera razón de lo que ocurrió, todo esto tiene un propósito mayor. Los 6 chicos no murieron sin razón. Fueron sacrificados como parte de una simulación más grande. El rostro detrás de la cortina. Carla miró a Luis, pero ninguno de los dos sabía si lo que García decía era verdad o si todo formaba parte de una excusa para encubrir algo aún peor. Los chicos habían sido víctimas de algo mucho más oscuro, pero no podían dejar que todo quedara ahí. No vamos a dejarlo pasar. Luis se levantó, sus palabras llenas de furia. García simplemente los observó, sin intentar detenerlos. Solo les ofreció una sonrisa que no era ni amable ni cruel, solo vacía. Nadie puede detener lo que ya está en marcha. Esto es más grande que todos ustedes. Y pronto entenderán que no hay vuelta atrás. El regreso a casa. Después de la revelación, el grupo dejó la oficina del director, con la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había algo muy grande, algo invisible y aterrador, que se estaba gestando en la escuela, y ellos solo habían tocado la superficie. La sensación de ser observados, de estar atrapados en un juego que no podían controlar, les hacía pensar que sus vidas habían dejado de ser normales. Mientras caminaban por el pasillo, con los pensamientos abrumándolos, Carla miró a Luis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Luis la miró, consciente de que ya no había vuelta atrás. Buscar respuestas. No importa lo que digan, necesitamos saber la verdad. No podemos dejar que todo esto quede en el olvido. No después de lo que descubrimos. Pero incluso mientras hablaban, sabían que algo aún más oscuro estaba por suceder. El director no les había contado toda la historia. Y lo que quedaba por venir sería mucho más aterrador que cualquier cosa que pudieran imaginar. El rumor de la fiesta de karaoke se había esparcido por toda la escuela como pólvora. Nadie sabía exactamente quién la organizaba, pero la invitación circulaba con entusiasmo entre los estudiantes.
Para el grupo de Iván, era una oportunidad inesperada de hacer algo normal, algo que lo sacara un poco del caos en el que se habían metido. ¿Estás seguro de que es buena idea ir?, preguntó Renata mientras terminaba de guardar sus cosas en la mochila. No veo por qué no, respondió Oscar, encogiéndose de hombros. Vamos en grupo, no hay nada de qué preocuparse. Iván no estaba convencido. Algo en la forma en que la invitación se había esparcido le daba mala espina. Pero al ver a sus amigos tan emocionados, decidió no decir nada. Quizás solo estaba paranoico, un presentimiento incómodo. Más tarde, en la casa de Iván, los 6 amigos se reunieron antes de la fiesta. Héctor, que nunca había sido fan de las reuniones sociales, suspiró mientras mordía un taco de espagueti, su obsesión secreta que ya no era tan secreta. No sé ustedes, pero siento que algo anda raro con esto, dijo mientras masticaba. Nadie nos invita a nada, y de repente, boom, una fiesta exclusiva para nosotros. Tal vez porque nos hicimos famosos por lo de los exámenes, dijo Sam, revisando su reflejo en la pantalla de la computadora de Iván. O tal vez es una trampa, murmuró Iván, cruzándose de brazos. El silencio se apoderó de la habitación. ¿Qué clase de trampa?, preguntó Damián con nerviosismo. No lo sé, solo digo que deberíamos estar atentos. No confiemos en nadie. Renata se acercó a Iván y puso una mano en su hombro. Si algo raro pasa, nos vamos. No tiene por qué ser algo malo. Iván suspiró y asintió. No podía negar que también tenía curiosidad por ver qué sucedería. El camino a la fiesta. El grupo salió juntos, caminando hacia la dirección que indicaba la invitación. La noche era fresca, y la luna iluminaba débilmente las calles de la ciudad. En el trayecto, pasaron frente a la escuela, cuyas luces estaban apagadas. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirar las ventanas del segundo piso. Por un segundo, creyó ver una sombra moverse dentro, pero cuando parpadeó, ya no había nada. ¿Vieron eso?, preguntó en voz baja. ¿Ver qué? Oscar se detuvo, pero Iván negó con la cabeza. Nada, tal vez fue mi imaginación. La incomodidad en su pecho creció, pero siguió caminando con los demás. Un giro inesperado. Faltaban solo unas cuadras para llegar a la dirección cuando, de repente, un auto negro pasó a toda velocidad y derrapó en una esquina. El sonido de las llantas chirriando contra el asfalto hizo que todos se detuvieran en seco. Eso no fue normal, susurró Sam. El auto desapareció en la oscuridad, y por un momento nadie dijo nada. Luego, Oscar sacudió la cabeza. Va, seguramente solo era un tipo manejando como loco. Sigamos. Pero Iván ya no estaba tan seguro de que todo fuera una coincidencia. Apenas dieron unos pasos más cuando, sin previo aviso, las luces de la calle parpadearon y luego se apagaron por completo. La ciudad quedó sumida en una oscuridad inquietante. No me gusta esto, susurró Renata. Iván sacó su celular y trató de encender la linterna, pero la pantalla parpadeó y el dispositivo se apagó de golpe. Mi teléfono murió, dijo. El mío también, agregó Sam. Uno a uno, revisaron sus dispositivos, y todos estaban apagados, como si la batería se hubiera drenado de repente. Un viento helado sopló entre ellos, y en la distancia, se escuchó el eco de risas. Pero no eran risas normales. Eran burlonas, distorsionadas, como si vinieran de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Damián tragó saliva. Díganme que escucharon eso. El grupo se miró entre sí, con el miedo creciendo en sus miradas. Y entonces, sin previo aviso, la noche explotó en caos. La última llamada. De la nada, un fuerte estruendo se escuchó a lo lejos. Un destello iluminó el cielo, como un relámpago, pero no había tormenta. Iván sintió que su corazón latía desbocado. Tenemos que irnos de aquí, dijo en voz baja, pero antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció en la esquina del callejón por donde iban a cruzar. No pudieron ver su rostro, solo su silueta, quieta, observándolos. El tiempo pareció detenerse, y entonces, la figura dio un paso adelante. Renata soltó un grito ahogado, y sin pensarlo, todos empezaron a correr en dirección contraria. Pero no importó, porque esa noche, la historia de los 6 amigos cambiaría para siempre. El sonido de sus pasos resonaba con fuerza en el pavimento mientras corrían por las calles oscuras. El viento frío golpeaba sus rostros, pero nadie se detenía a pensar en eso. Damián iba a la cabeza, respirando entrecortado, seguido de Oscar y Sam, mientras que Iván, Renata y Héctor intentaban no quedarse atrás. Detrás de ellos, el eco de las risas distorsionadas seguía sonando, cada vez más fuerte, más burlón. No se detengan, gritó Iván. Nadie pensaba en la fiesta, en la trampa que los esperaría si hubieran llegado. Ahora, la única preocupación era escapar. Pero, ¿escapar de qué? Sombras en el camino.
Giraron en una esquina y se encontraron con una calle desierta. Las casas a su alrededor parecían vacías, sin una sola luz encendida. «Esto no es normal», susurró Renata, temblando. «Tal vez es un apagón», intentó razonar Sam, aunque su voz sonaba inestable. Iván revisó su celular, esperando que hubiera vuelto a encenderse, pero la pantalla seguía muerta. Damián, que no dejaba de mirar hacia atrás, se detuvo abruptamente. «Miren». Todos voltearon en la misma dirección. Al final de la calle, una figura oscura se mantenía inmóvil. No podían verle el rostro, pero su presencia era inquietante, como si la sombra misma de la noche hubiera tomado forma. «¿Qué hacemos?», preguntó Héctor en un hilo de voz. «Seguir corriendo», respondió Óscar, tomándolo del brazo y empujándolo hacia adelante. Pero cuando intentaron moverse, otra figura apareció del lado opuesto de la calle. «Nos están acorralando», susurró Sam, apretando los puños. Iván miró rápidamente alrededor y vio un callejón estrecho a su izquierda. Por aquí, uno a uno, se adentraron en el pasaje oscuro. El callejón era angosto y parecía no tener salida, pero al fondo había una cerca de madera. «Ayuden a mover esto», gritó Damián, mientras intentaba empujar la cerca. Héctor y Óscar se unieron, golpeando la estructura con todas sus fuerzas. La madera crujió y se abrió lo suficiente para que pudieran pasar uno por uno. Cuando el último de ellos logró cruzar, Iván echó un vistazo hacia atrás. Las figuras ya no estaban. Pero la sensación de peligro no desapareció. Un respiro momentáneo. Al otro lado de la cerca, el grupo se encontró en lo que parecía ser un terreno baldío. La hierba crecía alta y descuidada, y en medio del lugar, una vieja estructura de madera se erguía con dificultad. «¿Dónde estamos?», preguntó Renata, con la respiración agitada. «Ni idea, pero al menos aquí podemos escondernos un momento», respondió Óscar, apoyándose en sus rodillas. Héctor se dejó caer al suelo, abrazando sus piernas. «Esto no tiene sentido, solo íbamos a una maldita fiesta». Iván observó el cielo. La luna, antes brillante, ahora parecía opaca, como si algo estuviera cubriéndola. Un escalofrío recorrió su espalda. «No estamos solos», murmuró. Sam se tensó. «¿Qué dices?». Iván señaló la estructura de madera. Desde la oscuridad, un sonido sutil, como un crujido, provenía del interior. Todos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, la puerta de la cabaña se abrió con un rechinido lento. La oscuridad dentro parecía absorber la poca luz que había en el exterior. «No pienso entrar ahí», susurró Renata, aferrándose al brazo de Iván. Pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo retumbó en la distancia. Un rugido metálico, como si algo enorme hubiera chocado. El suelo tembló bajo sus pies. El sonido era familiar, demasiado familiar. Era un accidente, y estaba muy cerca. Los 6 se miraron, el miedo en sus ojos reflejando la misma pregunta. El retumbar del impacto aún vibraba en sus oídos. Nadie se atrevía a moverse. Un miedo primitivo los paralizaba. «Eso fue un choque, ¿verdad?», murmuró Héctor, su voz temblorosa. «Parece que sí», respondió Iván, aún tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Óscar frunció el ceño, tratando de ubicar la dirección exacta del sonido. Sea lo que sea, pasó muy cerca. Renata abrazó su propio cuerpo, sintiendo un frío extraño recorrerle la piel. «¿Y si fue alguien de la escuela?», preguntó, su mente conectando lo obvio. La posibilidad hizo que el estómago de todos se encogiera. «Tal vez, deberíamos ir a ver», propuso Damián en voz baja. «¿Estás loco?», replicó Sam de inmediato. «No sabemos qué fue eso ni qué vamos a encontrar». Iván suspiró, mirando la cabaña frente a ellos y luego la oscuridad que los rodeaba. «Pero tampoco podemos quedarnos aquí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lo último que querían era adentrarse en más peligro, pero ignorar lo que había ocurrido tampoco era una opción. Óscar tomó la decisión. «Vamos. Pero si algo se siente raro, nos regresamos». Nadie discutió. Entre las sombras, avanzaron con cautela por la maleza alta, siguiendo la dirección del sonido. A cada paso, sus respiraciones se volvían más pesadas, como si algo invisible oprimiera el aire a su alrededor. A lo lejos, comenzaron a notar un resplandor rojizo. «¿Fuego?», preguntó Renata, tratando de ver mejor. «No parece un incendio, más bien, luces de emergencia», respondió Iván. Se apresuraron, con el corazón latiéndoles a toda velocidad. Cuando finalmente salieron del terreno baldío y llegaron a la carretera, la escena los dejó sin aliento. A pocos metros de ellos, un automóvil destrozado yacía en medio del pavimento. El parabrisas estaba hecho añicos y el metal doblado formaba un amasijo irreconocible. Las luces de un camión de carga parpadeaban más adelante, como testigos mudos de la tragedia.
Los cuerpos de los paramédicos se movían frenéticamente, tratando de asistir a las víctimas. Pero algo estaba mal, demasiado mal. Damián fue el primero en notarlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas ambulancias? No era solo un accidente común. Había más vehículos involucrados, más destrozos, más personas tiradas en el suelo, inmóviles. La realidad los golpeó de golpe. No era un simple choque. Era una catástrofe. El impacto de la verdad. Sam sintió las piernas fallarle. Dios, ¿qué pasó aquí? Un paramédico corrió cerca de ellos, sin siquiera notar su presencia. Necesitamos más camillas. Son demasiados. La desesperación en su voz les revolvió el estómago. Oscar tragó saliva y dio un paso adelante, tratando de ver con más claridad. Entonces su mirada se congeló. En el suelo, entre los restos de vidrios rotos y manchas oscuras en el pavimento, alcanzó a distinguir algo que hizo que su mente se apagara. Una chamarra roja, la misma chamarra que uno de sus compañeros había estado usando esa noche. Su garganta se cerró. Esto no es posible. Los demás se dieron cuenta de su expresión y siguieron su mirada. La sangre abandonó sus rostros. No, susurró Renata, negando con la cabeza. No puede ser, dijo Héctor, retrocediendo. Sam se cubrió la boca, mientras Damián sentía cómo sus piernas fallaban por completo. Iván apretó los puños, su mente resistiéndose a comprender lo que estaban viendo. Pero la verdad era innegable. Era su ropa, eran sus cosas, eran ellos. Pero, si estaban allí, entonces, un escalofrío helado los atravesó a todos. Y en ese momento, entendieron que no había vuelta atrás. El caos en la carretera era una sinfonía de sirenas, gritos y órdenes apresuradas. La luz intermitente de las ambulancias teñía la escena con un resplandor rojo y azul, reflejándose en los rostros aterrorizados de los 6 jóvenes. Pero había algo más, algo que solo ellos podían notar. No sentían frío, no sentían el viento que agitaba la maleza a su alrededor. No sentían nada. Esto no es real, susurró Damián, su voz quebrada. Debe ser un mal sueño, añadió Sam, aferrándose al brazo de Oscar. Nadie respondió, porque, en el fondo, todos sabían la verdad. No era un sueño, era algo peor, la llamada de lo desconocido. Iván se obligó a moverse, a acercarse un poco más a la escena del accidente, aunque su cuerpo, o lo que fuera en ese momento, le pedía que se alejara. Los paramédicos trabajaban con desesperación, pero la forma en la que algunos negaban con la cabeza o cubrían con sábanas blancas ciertas siluetas en el pavimento le hizo comprender la magnitud del desastre. Se giró hacia sus amigos, con los ojos llenos de algo entre pánico y resignación. Estamos desvividos, ¿verdad? Las palabras cayeron sobre ellos como una sentencia. Renata dejó escapar un sollozo, cubriéndose el rostro. Héctor se dejó caer de rodillas, mirando sus manos como si esperara que desaparecieran en cualquier momento. Sam negó frenéticamente con la cabeza. No, tiene que haber una explicación. Tal vez estamos en shock. Tal vez estamos viendo mal. Oscar apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza. Si ya no estamos vivos, ¿por qué seguimos aquí? El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor, hasta que una voz los hizo estremecer. Ustedes no deberían estar aquí. Los 6 giraron bruscamente, buscando el origen de aquellas palabras. Un hombre de aspecto envejecido, con un uniforme de trabajador de emergencias, los observaba desde unos metros de distancia. Su expresión era sombría, pero no parecía sorprendido de verlos. ¿Quién eres?, preguntó Iván, con el miedo latiendo en su voz. El hombre suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. Alguien que ha visto esto antes. El peso de la verdad. Renata se puso de pie, aún temblando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué seguimos aquí? El hombre los miró con compasión. Porque algo quedó pendiente, algo los retiene. Damián tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo salimos de esto? El anciano observó el accidente detrás de ellos y luego volvió a mirarlos. Esa es la pregunta equivocada, chico. Entonces, ¿cuál es la correcta?, susurró Héctor. El hombre dio un paso atrás, su mirada oscureciéndose. ¿Por qué no pueden irse? La pregunta se quedó suspendida en el aire como una sombra imposible de ignorar. Los 6 se miraron entre sí, pero ninguno tenía una respuesta. Algo los retenía en ese lugar, y tenían que descubrir que él. El anciano los miraba con paciencia, esperando que comprendieran el peso de sus propias preguntas. El grupo de amigos se quedó en silencio, cada uno procesando la posibilidad de que su destino no estuviera sellado del todo. Renata fue la primera en hablar, su voz temblorosa. Si estamos desvividos, ¿por qué podemos vernos entre nosotros? ¿Por qué seguimos aquí como si nada? El hombre suspiró, cruzándose de brazos. Porque todavía no han aceptado lo que pasó. Oscar frunció el ceño, cruzándose de brazos.
Aceptar que, si todo esto es una locura. Iván miró alrededor, su mente analizando cada detalle. Las ambulancias, los paramédicos, los cuerpos. Su cuerpo. El choque había sido brutal. Pero había algo más que no cuadraba. No fue un accidente normal, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sam lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Iván dio un paso hacia el anciano. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Fue un error del destino o alguien lo provocó? El anciano le sostuvo la mirada, pero no respondió de inmediato. Tal vez lo que necesitan no es entender el cómo, sino el por qué. Héctor apretó los puños. Deja de hablar en acertijos y dime qué demonios significa todo esto. El anciano soltó un suspiro cansado. Escuchen, hay algo que no están recordando. Algo que los mantiene atrapados aquí. El grupo intercambió miradas. ¿Qué podían haber olvidado? Fragmentos de una verdad oculta. Renata intentó concentrarse. Íbamos a la fiesta, pero nunca llegamos, completó Damián. Porque tuvimos el accidente, añadió Oscar. Iván sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero, la fiesta en realidad era una trampa. Todos se quedaron en silencio. Era cierto, la fiesta no era una simple reunión de karaoke. Los habían invitado con la intención de humillarlos. Sam entrecerró los ojos. ¿Creen que eso tenga algo que ver? El anciano sonrió con amargura. No se dan cuenta, lo que los retiene aquí no es solo el accidente. Es lo que dejaron inconcluso. ¿Lo que dejaron inconcluso? Repitió Héctor. El anciano asintió. No se trata solo de cómo terminaron aquí, sino de lo que significa para ustedes. Algo los está deteniendo, y hasta que no lo enfrenten, seguirán atrapados. El grupo sintió un peso en el pecho. Era cierto, pero aún no sabían qué era. Sombras en el horizonte. La brisa nocturna soplaba entre ellos, aunque ninguno podía sentirla. Oscar apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El anciano los observó con seriedad. Busquen la verdad. Recuerden lo que realmente ocurrió. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Los 6 se quedaron allí, con más preguntas que respuestas. Pero sabían que no podían quedarse quietos. Había algo más en su historia. Y debían descubrirlo, antes de que fuera demasiado tarde. El silencio entre los 6 se volvía cada vez más pesado. Aunque el anciano se había desvanecido en la oscuridad, sus palabras seguían flotando en el aire. Busquen la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Qué era lo que habían olvidado? Iván cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Lo último que recuerdo claramente es que íbamos a la fiesta. Sí, dijo Sam. Íbamos en el coche, estábamos emocionados, aunque yo tenía una sensación rara. Renata asintió lentamente. La fiesta en realidad era una trampa. Lo sospechábamos, pero igual fuimos. Damián chasqueó la lengua. ¿Por qué fuimos, entonces? Oscar suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque estábamos hartos. Siempre nos veían como los raros. Queríamos demostrarles que no nos importaba, que podíamos divertirnos sin miedo. Y porque, queríamos que nos vieran, agregó Héctor en voz baja. Que nos reconocieran como algo más que los nerds que solo servían para hacer tareas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era cierto, todos lo sabían, aunque nunca lo habían admitido en voz alta. Fragmentos perdidos. Iván cerró los ojos, tratando de recordar más. Íbamos en el coche de Oscar, yo iba en la parte de atrás con Renata y Sam. Yo iba de copiloto, agregó Héctor. Y yo iba manejando, dijo Oscar. Damián frunció el ceño. ¿Había algo raro? No. Sí, susurró Renata, sintiendo un escalofrío. La carretera estaba demasiado oscura. Y el auto, Sam abrió mucho los ojos. ¿Se acuerdan del auto? Los 6 se miraron. Algo se removió en su interior. El auto. Había algo con el auto. Yo, recuerdo que las luces delanteras parpadearon, murmuró Oscar. Y que el volante se sentía raro, agregó Héctor. Iván sintió un nudo en el estómago. ¿Creen que alguien haya hecho algo? El silencio fue la única respuesta. Sombras en la carretera. El grupo comenzó a caminar, aunque ninguno estaba seguro de hacia dónde. Todo a su alrededor se sentía distorsionado, como si el mundo ya no les perteneciera. Si fue un accidente, lo aceptaré, murmuró Damián. Pero si alguien nos hizo esto, tenemos que saberlo, completó Sam. Renata tragó saliva. Pero ¿y si no nos gusta la respuesta? Nadie respondió. Pero todos sabían que ya no había vuelta atrás. Tenían que seguir adelante, porque en algún rincón de esa noche oscura, la verdad los estaba esperando. Y no los dejaría ir hasta que la encontraran. El ambiente seguía cargado de incertidumbre. A medida que avanzaban por aquel extraño limbo, los 6 amigos sentían que la memoria se volvía más clara, como si algo los empujara a recordar lo que realmente ocurrió esa noche. El auto falló, susurró Iván. Pero no fue solo eso, ¿cierto? No, Sam frunció el ceño.
Hubo algo más. Las luces titilaban, añadió Oscar. Pero no porque el auto estuviera viejo o en mal estado. Héctor se pasó una mano por la cabeza, nervioso. Nosotros revisamos el coche antes de salir, y todo estaba bien. ¿Entonces alguien hizo algo?, preguntó Damián en voz baja. El silencio respondió por ellos. Renata sintió el estómago revuelto. ¿Creen que los que nos invitaron a la fiesta tengan algo que ver? Todos intercambiaron miradas tensas. Era una posibilidad que no habían querido considerar. Recuerdos en la oscuridad. El grupo se detuvo en medio de la nada. La noche parecía infinita a su alrededor, y solo ellos existían en ese espacio extraño. Estábamos en la carretera, comenzó Iván, esforzándose por recordar cada detalle. Íbamos a la fiesta, pero antes de salir de la escuela, alguien nos vio subir al coche. Sí, Sam frunció el ceño. Eran ellos, los que nos invitaron, añadió Damián. No, los que planearon la trampa, murmuró Héctor. Oscar sintió una presión en el pecho. Ellos nos hicieron algo. Las imágenes volvieron a su mente de golpe. Un grupo de chicos, riéndose en el estacionamiento. Un comentario que en su momento no les pareció importante. Tengan cuidado en el camino, no vaya a ser que no lleguen a la fiesta. Iván sintió un escalofrío. Nosotros pensamos que solo se burlaban. Pero, ¿y si no? Renata tragó saliva. Damián cerró los ojos con fuerza. ¿Y si ellos sabían que no íbamos a llegar? Un destino sellado. El grupo sintió un nudo en el estómago. Las piezas encajaban. Demasiada coincidencia. Demasiados cabos sueltos. El accidente no había sido solo un accidente. Alguien los había marcado. Alguien los había condenado. Oscar apretó los puños. Ellos fueron los culpables. Iván no respondió de inmediato. Algo en su interior le decía que la verdad estaba cerca, pero aún faltaba algo. No lo sabemos con certeza, dijo finalmente. Pero si esto fue planeado, si realmente alguien nos hizo esto. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sam exhaló con dificultad. Descubrirlo todo, antes de que sea demasiado tarde. El grupo asintió al unísono. La verdad estaba allí, escondida entre las sombras. Y ellos estaban listos para enfrentarla. La niebla que los rodeaba se sentía más densa. El aire frío, pesado. Algo estaba a punto de revelarse, y los 6 amigos lo sabían. Estamos cerca, murmuró Iván, mirando a su alrededor. Lo siento, yo también, dijo Renata, abrazándose a sí misma. Oscar dio un paso adelante. Si la verdad nos está esperando, que venga de una vez. De pronto, frente a ellos, la oscuridad comenzó a tomar forma. Primero fue un parpadeo, luego una imagen borrosa. Y finalmente, la carretera. Era la noche del accidente. Los 6 estaban dentro del auto. Podían verse a sí mismos riendo, cantando canciones tontas mientras se dirigían a la fiesta. Todo parecía normal, hasta que vieron lo que había más adelante. Un auto estacionado en medio del camino. Eso no lo recordaba, exclamó Sam, con el corazón acelerado. Es porque nunca lo vimos, susurró Héctor, su voz apenas un hilo. La imagen avanzó. Oscar, al volante, vio el auto demasiado tarde. Giró bruscamente. Las luces del tablero parpadearon. El auto derrapó. Y luego, el impacto. El sonido del metal crujiendo. Los gritos. El vacío. La verdadera trampa. El grupo observó en silencio. No podían apartar la mirada de lo que ocurría frente a ellos. Y entonces lo vieron. Justo antes de que todo se desvaneciera, la imagen de alguien observándolos desde la oscuridad. No puede ser, susurró Damián, con la respiración entrecortada. Era uno de los chicos que los había invitado a la fiesta. El mismo que les había dicho, tengan cuidado en el camino, no vaya a ser que no lleguen. Ellos, lo sabían, dijo Renata, sintiendo que las piernas le temblaban. No solo lo sabían, murmuró Iván. Lo planearon. La imagen se desvaneció y los 6 volvieron a quedar en la nada. Pero ahora sabían la verdad. La fiesta no solo había sido una trampa para humillarlos. Era una trampa para desvivirlos. Un silencio que lo dice todo. Sam cayó de rodillas, sin poder contener las lágrimas. No lo puedo creer. Nos odiaban tanto, susurró Héctor. Oscar se pasó las manos por la cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? El silencio fue su única respuesta. Porque en el fondo, los 6 sabían que no había nada que pudieran hacer. Estaban atrapados en ese limbo, condenados a saber la verdad demasiado tarde. Y en el mundo real, los responsables seguían con sus vidas. Renata apretó los puños. No es justo. No lo es, respondió Iván. Pero al menos ahora sabemos la verdad. La niebla comenzó a disiparse. El vacío se sintió más ligero. El final estaba cerca. Tal vez, sea hora de irnos, murmuró Damián. Sam cerró los ojos. Sí, creo que sí. Uno a uno, los 6 comenzaron a desvanecerse.
con la verdad en su memoria, y la injusticia ardiendo en su pecho.